Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Feliz semana, feliz lunes. Se alborotó literalmente el avispero, pero esta vez no fue en Caracas, fue en la capital española, porque la visita de María Corina Machado a España no se puede considerar una gira más. Ha sido una demostración de poder político, de respaldo completo de las fuerzas de oposición en España y también de líneas rojas, porque desde su llegada el mensaje fue muy claro, por su parte y por parte de quienes también la recibieron. Madrid siempre ha abierto sus puertas a la diáspora venezolana y también se las abría a ella. Por eso, Madrid recibía como lo que representa hoy para millones de venezolanos un símbolo del cambio, una abanderada de la libertad a María Corina. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, le entregaba la llave de oro de Madrid. Ahí están viéndolo ustedes en sus pantallas, que es un reconocimiento reservado a figuras de alto significado político y moral, y que no es un gesto protocolar cualquiera, sino el espejo de lo que María Corina representa como persona y como figura política, a quien se le dio el trato de jefe de Estado, sin serlo, en esa práctica, pero sí en el corazón y en el alma de quienes la vieron jugarse hasta su propia vida, alejada de los suyos, en la clandestinidad, con resiliencia y sin descanso, para vencer al chavismo y acercar la libertad al pueblo venezolano. Y amplificando esa imagen, María Corina se reunió también con el presidente de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, quien fue contundente. España debe estar del lado de la libertad, sin ninguna ambigüedad. Después, el encuentro con Santiago Abascal, el presidente de Vox, reforzó ese respaldo sin matices contra el chavismo y quienes lo apoyan. Y sin medias tintas, la oposición española cerró literalmente filas. Pero el momento más potente no ocurrió en un despacho, ocurrió en la calle, en pleno corazón de Madrid, en la emblemática Puerta del Sol, donde miles de venezolanos salieron a recibirla. Banderas, emoción y un grito que retumbaba la plaza abarrotada hasta la bandera. «Presidente», le gritaban. Desde un balcón, acompañada por la también aclamada presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, María Corina no solo habló a la diáspora, proyectó liderazgo, esperanza. Madrid por unas horas se convirtió en la capital del exilio venezolano, aunque algunos no aparecieron merecidamente en la foto. Porque el mal llamado presidente español Pedro Sánchez, a pesar de haber expresado con total desfachatez su disposición a reunirse con ella, fue borrado literalmente del encuentro. Un no elegante, pero tajante y político. María Corina dejó claro, según sus palabras, que no convienen ciertas reuniones. Y detrás de esa frase hay una lectura evidente. No legitimar a un gobierno de cercanía y apoyo al régimen de Nicolás Maduro, causante del dolor y el exilio de esa diáspora, en una línea inmoral que también arrastra la sombra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así, en cuestión de días, Madrid ha dejado de ser solo un escenario y se ha convertido en un mensaje, porque desde España, María Corina también habló claro sobre Venezuela y advirtió que retrasar las elecciones podría agravar la crisis, que el país puede organizar realmente comicios en un año si es que realmente existe esa voluntad política. Y lanzó una alerta directa que resumió en una frase: los venezolanos pueden perder la paciencia, y no es retórica. Expresión, es estrategia, porque María Corina Machado no fue a Madrid a pedir permiso o a estadía, fue a consolidar apoyos, a marcar distancia, a definir quién está del lado correcto de la historia. Y mientras la calle la aplaudía y la oposición española reconoce y atribuye a la verdadera líder venezolana, a pesar de su cara de acero y el deseo de ocupar titulares para desviarse del vértice de la corrupción que le acompaña a nivel personal y de gobierno, Pedrito Sánchez, Pedrito el Bonito, como cenicienta de pueblo se quedó esperando, como espera la comparecencia de Maduro en una corte de Manhattan, en la que podría complicarle las cosas si decidiera contar qué hacía Delcy con sus maletas de dinero o cuál fue la aportación del chavismo a su partido y a Podemos. Comenzamos.
Señores, programa de excepción en el día de hoy porque nos acompaña José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, José Amalio, por estar con nosotros. Y además, qué gusto que estés en el estudio. Gracias a ti, Marian. Siempre para mí es un gusto estar en los programas tuyos. Oye, y por cierto, que tenemos también un programa pendiente. El otro día estuvimos en la radio con Omar, como yo le llamo el guacamayo, y necesitamos hacer una especie de mesa redonda para analizar en profundidad qué es lo que va a pasar con Venezuela. Seguro que sí. Te agradezco. Y nos acompaña, por supuesto, también Manuel Aguilera, periodista español, un ejecutivo de varios medios internacionales, algunos de ellos acá. Muchísimas gracias también, Manuel, por acompañarnos. Encantado de estar contigo y con la audiencia. A ver, vamos a empezar, José Amalio, con ese baño de multitudes de María Corina, con ese mensaje preciso y con ese recibimiento como el pueblo la mira, como el pueblo la ve, como el pueblo la siente. Bueno, lo que vimos el sábado en Madrid no es un acto simbólico simplemente, un acto histórico, es la demostración de que la legitimidad de Venezuela está ahí y la representa María Corina Machado. Ver en un país, en otro continente distinto del continente americano, en España, precisamente cómo la líder indiscutible de los venezolanos puede llenar lo que es la Plaza del Sol, la zona cero la bandera de España, es demostrar claramente que la legitimidad y lo que quiere el pueblo venezolano es que se cambie todo el estado de cosas que se vive hoy en Venezuela. Por eso hoy María Corina Machado habla de que hay que cambiar un CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y tiene que ser con gente sencillamente seria, que no esté afiliado a ninguna corriente política para que se cuente el tema del voto de los venezolanos, la legitimidad del pueblo. Sin legitimidad no puede haber recuperación. Y yo creo que eso tiene que entenderlo todo el mundo, Estados Unidos, el secretario de Estado, todo el mundo. Sin un proceso donde se legitimen las autoridades en Venezuela, va a ser imposible llegar a una recuperación de Venezuela, porque los que están ahorita allí son los mismos que han robado, saqueado el país durante 27 años. El informe que tenemos de que 71 toneladas de medicamentos e insumos médicos que llegaron a Venezuela no aparecen. Hasta eso se robaron. Todo. Estando ya después del 3 de enero se robaron las medicinas. ¿Acaso no se van a robar los dólares que entren al Banco Central de Venezuela? ¿Acaso van a actuar ahora en favor del pueblo venezolano? Entonces, lo que estamos pidiendo los venezolanos es un proceso de legitimidad de las autoridades, que nos otorgue una elección en Venezuela donde haya un CNE, donde pueda haber observación internacional y donde los venezolanos seamos quienes decidamos quién dirige los destinos del país. No mantener a los mismos que lo único que están buscando, Marian, es ganar tiempo, engañar a la administración Trump, hacer esos cambios cosméticos que no son cambios que hemos visto últimamente, que si el ministro de la Defensa es el mismo Agricultura. criminal como Ahora. Gómez López, ahora el ministro de Agricultura, que es la bisagra entre los grupos irregulares del ELN. Manejando de la fertilizantes, FARC, además. los fertilizantes que son precursores para el clorhidrato de cocaína, es Padrino López, el fiscal ni se diga, es un desastre, la defensora del pueblo, no es del pueblo, sino del puesto y del régimen. Entonces, esos cambios que estamos viendo ahora no son cambios concretos. María Corina sí representa el cambio del sistema. María Corina representa la estabilidad de Venezuela, el desarrollo de Venezuela y la recuperación del país. Sin legitimidad no puede haber recuperación de Venezuela, porque estos señores van a actuar como siempre han actuado. Ellos no cambiaron después del 3 de enero, son los mismos. Fíjate, me llamaba la atención que el New York Times sacaba un reportaje hablando de 17 ministros que habían cambiado y de cómo a Delcy le habían encargado esa operación limpieza que hemos conversado tú y yo en numerosísimas ocasiones, y de la que quiero que hablemos después con calma, porque hay muchos factores sobre Venezuela ahora que hay que conversar contigo, además como el representante del partido María Corina aquí en Estados Unidos. Pero Manolo, vamos allá, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a España. Tú como yo hemos presenciado muchas visitas, muchos recibimientos, hemos hablado hasta la saciedad del gobierno de Pedro Sánchez, pero ¿qué te dice que no haya aparecido en la foto y esa forma tan elegante de decir no es el momento de reunirme contigo? Bueno, yo creo que María Corina lo ha explicado muy bien, ¿no? Lo ideal, lo que hubiéramos esperado todo el mundo en una consonancia de un país democrático, aunque esté gobernando, digamos, la izquierda y María Corina evidentemente represente una opción más conservadora, pues bueno, la cortesía política y lo deseable hubiera sido que se hubieran reunido, pero es verdad
que Pedro Sánchez es un actor político de la dictadura chavista, lo ha sido durante años y lo has mencionado tú al principio del programa. No podemos olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la dictadura desde el principio, ha alardeado de su amistad con Nicolás Maduro y con los hermanos Rodríguez insistentemente. No se baja del burro, como se suele decir, sigue defendiendo a estas personas que han llevado al desastre a Venezuela, que ha provocado 8 millones de exiliados, muchos de ellos están en España, y yo creo que al final este fin de semana hemos visto una apuesta por la democracia en América Latina, representada en Venezuela con María Corina, y el retroceso lo hemos visto en Barcelona, con esa cumbre de personajes siniestros, como encabezados por Pedro Sánchez, y acompañado de Claudia Sheinbaum, de Lula da Silva y de Gustavo Petro. Entonces yo creo que no hay nada más que decir. La izquierda populista no democrática estaba en Barcelona y el mundo libre y la democracia próspera para Latinoamérica estaba en Madrid. Incluso te diría que esta mañana, hace unas horas, ha habido un evento en Madrid con María Corina. Sí. En el foro, un foro económico, y quien la ha presentado ha sido Felipe González. O sea que no es tanto una cuestión de ideología. Felipe González, todo el mundo sabemos que es socialista, todo el mundo sabemos que es socialdemócrata, ha sido una persona coherente en su trayectoria y no se le caen los anillos en defender a María Corina y defender la democracia en Venezuela. Aunque su opción política probablemente no sea exactamente los postulados que defiende María Corina, pero él es un demócrata, antes que nada es un demócrata, es un hombre de Estado, Exacto. es un hombre que conoce las relaciones internacionales y sabe que el lugar donde tendría que estar Pedro Sánchez es apoyando a María Corina, pero lamentablemente no está. Así que nos tenemos que conformar con que el expresidente del gobierno, Felipe González, sea razonable y apoye a María Corina. Aparte que yo te digo que le hubiera hecho bastante daño esa fotografía a María Corina en estos momentos por obvias razones, porque Pedro Sánchez, y después vamos a ahondar también en algún momento del programa, está en un problema en el que él mismo se ha metido. Yo no me canso de recordar que Pedro Sánchez es un presidente de facto, pero no es un presidente de voluntad del pueblo español. Jamás ha sido votado en las urnas, pero por esas lagunas que tienen las jóvenes democracias a veces y las constituciones, nadie se hubiera podido imaginar que a golpe de pacto con los peores enemigos de España, para poder sentar sus posaderas en Moncloa, pues el señor Sánchez, por segunda vez consecutivas, haya logrado desbancar al partido de la oposición que realmente ganó esas elecciones, que es el Partido Popular, que es el que se ha reunido con María Corina Machado, y del que más allá, fíjate Manolo y José Amalio, más allá de las ideologías, como dice Manolo, apoyan la decencia y apoyan... Pedro Sánchez en estos momentos es el vértice de cualquier corrupción que se pueda hablar en España. En él convergen el tener a su esposa sentada en el banquillo de los acusados en este momento por 4 delitos cometidos, que son gravísimos, por cierto. Todos sus ministros, su número 1, su número 2, el número 2 del 1, o sea, todos absolutamente están en estos momentos con problemas de corrupción y él se santigua con agua bendita porque no sabe, no contesta. Y nosotros nos tenemos que creer. Pero bueno, creo que le hubiera hecho muy poca falta a María Corina Machado entrar en eso ahora y hacerse la foto con un personaje que en algún momento además va a tener que explicar qué hacía Delcy Rodríguez, que es lo que yo te comentaba. Yo estoy esperando que Nicolás Maduro empiece a prestar declaración en esa corte de Manhattan. Porque esa cumbre que nos decía Manolo que han hecho en Barcelona con Petro, con Lula, con todos los... van a salir salpicados. De la misma forma que va a salir salpicado Sánchez. Delcy Rodríguez, la que ahora está encargada de la operación limpieza, la presidenta interino, fue cargada con maletas de dinero que fueron captadas, incautadas en España. Bueno, pero es que no nada más eso. Fue la que en la embajada española, en territorio español, junto con su hermano, casi que presionaron y extorsionaron a Edmundo González Urrutia para sacarlo de Venezuela. La foto, por supuesto, la reunión de María Corina con Pedro Sánchez era inconveniente, porque hay un interés superior que es la libertad de los venezolanos, y Pedro Sánchez no es amigo de la libertad de los venezolanos, más bien es enemigo de la libertad de los venezolanos, porque él es cómplice de esa organización criminal transnacional narcoterrorista que aún residualmente queda en el poder en Venezuela. Por lo tanto, no había que tener medias tintas. María Corina no tiene, por supuestas cosas
¿cómo dicen?, de política correcta. Políticamente correcto. O hipocresía, reunirse con ese señor cuando ese señor es aliado de Rodríguez Zapatero, ese señor es aliado de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez. ¿Para qué? La líder de la democracia de Venezuela, la líder de la libertad, quien está liderando todo este proceso para salir precisamente de los amiguitos y socios de Pedro Sánchez. ¿Para qué se iba a reunir con Pedro Sánchez? No nos interesa reunirnos con Pedro Sánchez. A los venezolanos no les interesa nadie que haya sido cómplice, complaciente con quienes destruyeron familias, con quienes acabaron con el país, con quienes arruinaron a Venezuela. Arrojaron a tanta gente afuera. Que son amigos de los otros por negocios. Marian, todo esto es un tema de dinero. Una de las cosas que más daño le ha hecho a Venezuela es que es un país demasiado lleno de recursos y por lo tanto hay mucho dinero. Se dice que Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, pero ese es compinche de Pedro Sánchez. Hombre, claro, son de la misma línea de partido y además yo quiero que después me expliquen la financiación, por ejemplo, de un partido como Podemos. Los cachorros maduristas de Podemos toda la vida se ha dicho, fue un partido que entró en España para, de alguna forma, involucrarse en la política española con fondos aparentemente destinados de Maduro. ¿Con quién se reúne María Corina? Bueno, con la gente del Partido Popular y con la gente de Vox, que son mucho más serios en el trato de esos criminales, son demócratas y son muy, muy serios con relación al trato de esos criminales que han hecho tanto daño a Venezuela. Pero bueno, en Venezuela yo creo que lo que tenemos que tener claro, Marian, es que estamos en un proceso donde la legitimidad no puede ser el punto final. La legitimidad tiene que ser el punto de partida para poder llegar a una recuperación y para que haya legitimidad necesitamos una elección. Y en eso estamos en este momento. En esa conferencia donde estuvo María Corina hoy, está hablando de la necesidad de que se nombre un CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, para que los venezolanos elijamos, vayamos a unas elecciones, porque con estos criminales vamos a obtener el mismo resultado. Enroques ficticios, cambios de ministros, pero no están cambiando nada, eso es pan con pan. No hay ninguna diferencia entre Padrino López y Gustavo Gómez López. Además, no hay absolutamente ninguna diferencia. No hay diferencia entre Tarek William Saab, ex fiscal de la República, y este señor Lavaux. No hay diferencia entre el defensor del pueblo que nadie conocía y la que acaban de poner. Además era defensora de las represiones en la calle. O sea, esta mujer tiene un pasado y un backup intenso. Su primer acto como defensora del pueblo fue ir a la Universidad Central de Venezuela, a la Facultad de Derecho, a decirle fascista a los estudiantes de Derecho que quieren protestar por lo que está pasando en Venezuela, porque no quieren a Delcy, entonces son fascistas. Entonces, es una señora además que dijo que el 3 de enero, y lo dijo públicamente, era algo nefasto para la humanidad y Venezuela. Mientras los venezolanos estamos celebrando todavía lo que ocurrió el 3 de enero y agradeciéndole al presidente Trump lo que ocurrió el 3 de enero, pero sí creemos que el orden de los factores altera el producto, Marian. Es estabilidad, recuperación y transición. Nosotros creemos que primero tiene que haber una elección para que podamos llegar a la recuperación. Y yo creo que ese es el secreto y de eso quiero que hablemos en nuestro siguiente segmento. Vamos a incorporar también a Manuel, que ha sido un observador directo desde diferentes medios de comunicación, porque todos, por supuesto, estamos celebrando lo que ocurrió el día 3 de enero. Estamos celebrando la operación limpieza, estamos celebrando que exista un tutelaje de Estados Unidos, pero existen también ciertos riesgos que hay que quizá ponerlos sobre la mesa para evitar que se vayan de las manos, porque no estamos hablando de pactos de caballeros, estamos hablando de gente que formaba hasta el 2 de enero, hasta el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre parte de la estructura criminal que rodea a Nicolás Maduro. Y nadie deja de ser lo que es de un día para otro. Por mucho que te obliguen, puedes tratar de cambiarte, pero tu esencia, hermano, sigue siendo la misma. Una pausa y regresamos. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. Bueno,
Bueno, seguimos conversando con José Amalio Gratero, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, partido político de María Corina Machado, y también con Manuel Aguilera, periodista español ejecutivo de varios medios también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos de nuevo. Y la pregunta que yo hacía al comienzo, vamos a entrar un poquito de lleno en las palabras de María Corina y la situación actual de Venezuela. Manuel, María Corina ha dicho, obviamente hace falta la convocatoria de esas elecciones porque el pueblo venezolano puede llegar a perder la paciencia. O sea, agradecimiento existe, paciencia hay, nadie puede pretender cambiar en 3 meses o en 4 meses decenios de chavismo, quistes metidos en todas las instituciones. Eso es un terreno peligroso para que llegue realmente una joven democracia o para que llegue quien representa la democracia sin limpiar todo eso. Porque todavía sigue habiendo quien obedece a los colectivos, los propios colectivos, gente que está metida que no le agrada, o sea, que tiene que ponerte cara de jote y decir qué bien lo que está pasando ahora, pero que en el fondo son chavistas de alma porque han chupado del bote durante mucho tiempo y les molesta no poder seguir haciéndolo. Manolo, ¿cómo ves este proceso? Porque lo hemos comentado contigo, lo hemos comentado también con José Amalio. Es una cuestión de pedir paciencia, pero la paciencia llega un momento donde se agota. Sí, bueno, nosotros podemos hablar con conocimiento de causa de lo que fue la transición española. La transición española también se pasó de una dictadura a una democracia de una manera armónica, ¿no? En que el propio sistema colaboró en su autodestrucción y las personas del sistema dictatorial se incorporaron a la lucha de partidos y a la democracia, ¿no? Aquí estamos viviendo un proceso, digamos, similar, porque bajo la tutela de los Estados Unidos pues no se ha roto totalmente con el régimen chavista, evidentemente por la protección de los propios venezolanos y por la consecución de ese proceso en armonía. Ahora bien, y yo entiendo perfectamente lo que se está manejando desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado con Marco Rubio, entiendo que se está manejando con Delcy Rodríguez esa transición, y en la que es verdad que, como hablabas de la palabra paciencia, hay que pedirle un poco de paciencia a los venezolanos, tanto a los que están allí como a los que están fuera, para que este proceso llegue a buen puerto. Ahora bien, lo que dice María Corina también hay que ponerlo sobre la mesa continuamente, que es que este proceso tiene que desembocar en unas elecciones libres e iguales, en las que espero que María Corina se pueda presentar y que la izquierda representada del chavismo pueda presentar su candidato, y esta vez sí, no hacer trampas. Esta vez sí tiene que haber un Consejo Nacional Electoral independiente, que vele una Fundación Carter, unos observadores internacionales que velen por un proceso limpio, transparente, y en el que todo apunta, en el que habrá un cambio político, como se pudo ver en la elección que ganó Edmundo González y que le fue robada, en el que habrá un cambio político. Y a partir de ahí, todas las instituciones que no pertenecen al chavismo, sino que pertenecen a los venezolanos. El ejército de Venezuela no es un ejército chavista, es el ejército que tiene que defender la seguridad de todos los venezolanos, sean ricos, pobres, blancos, negros, de derechas o de izquierdas. Tiene que defender la seguridad de todos los venezolanos. El Poder Judicial tiene que ser un poder independiente, que tiene que ser justo, impartir justicia independientemente del color político del acusado. Y con eso todo, y la prensa tiene que ser libre, los poderes tienen que ser independientes y tiene que ser una democracia de verdad. Entonces yo creo que Trump y la Casa Blanca están haciendo bien su papel, están llevando a buen puerto, pero por otro lado, María Corina tiene todo el derecho a pedir elecciones y a que no se olvide que tenemos que tener elecciones en Venezuela lo antes posible. A mí todo eso me encanta, pero a mí lo que me lleva a pensar, como observadora desde hace 30 años acá, es algo diferente. Eso en un mundo ideal, incluso fíjate, con Franco, que estábamos poniendo el caso de la transición, Franco deseaba, quizá porque estaba en su último telediario, en su último noticiero, no sé, pero él participó en ese proceso democrático en el que eligió quién iba a ser la persona, trajo del exilio entonces a la familia real, trató de hacer todo lo que es ese paso. Aquí no lo están haciendo por voluntad, aquí lo están haciendo por el peso del látigo. Entonces no nos podemos olvidar que la gente que ha formado parte de esa estructura criminal, que han sido criminales, que su esencia y su ADN es la de criminales, ladrones, etcétera, no va a cambiar de un día para otro. Por eso lo que decía José Amalio, tienes razón, el mensaje que se envía, porque mira, el New York Times, por ejemplo,
estaba tomando como que se están dando grandes cambios, que hay 17 ministros que han salido, que sutilmente todo esto dando proceso. Claro, eso sería ideal, pero no es tan ideal si tú sabes que están saliendo de Málaga para meterse en Malagón, porque ¿cuál es la diferencia entre sacar a Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa y poner a un individuo que sea aséptico, que no tenga nada que ver absolutamente con el chavismo, que no tenga nada que ver con seguir las órdenes de alguien que sea independiente? ¿Qué tiene que ver sacar a la defensora o al defensor del pueblo y poner a alguien que realmente defienda al pueblo? Es decir, están moviendo figuras, están alternando figuras, pero no veo, honestamente, no veo que desde su perspectiva ellos estén buscando a alguien que represente realmente el cambio. Porque no es cambio. Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es jugar con el tiempo, manipular una serie de cosas para ganar tiempo. Y Otra tratar cosa de es mantenerse en el poder. que Eso no le es ningún funcione cambio. y que Estados Unidos no le ponga un veremos, porque también es cierto que Estados Unidos en 2 ocasiones, José Amalio, le han tenido que decir, si te sales del guión oficial vas a tener un destino más difícil que el de Maduro. Sí, pero es que el guión oficial también era liberar a los presos políticos y seguimos con presos políticos en Venezuela. Ahí sigue habiendo presos políticos, más de 500 presos políticos en Venezuela. El guión oficial, según era desmontar a una organización criminal transnacional global, narcoterrorista global, según lo ha determinado Estados Unidos. Además con peso y a su cabeza. Están metiendo personas con peso en su cabeza en cargos importantes del Ejecutivo, ejecutores de políticas de Estado. Yo creo que el tema está en que tenemos los venezolanos que forzar a que haya un proceso electoral que dé legitimidad a este proceso que se está llevando a cabo. Delcy Rodríguez jamás va a desmontar la organización criminal que está en el poder. Jorge Rodríguez jamás va a desmontar esa organización y los venezolanos queremos un cambio de verdad. Esto es un sistema de mafia, un sistema criminal que ha durado 27 años en Venezuela. Están haciendo sencillamente enroques con personas que forman parte del mismo sistema criminal. Estados Unidos debiera, y es nuestra solicitud, y María Corina lo ha dicho, que hay que nombrar un CNE, debiera revisar nombres de personas autónomas, independientes que puedan llegar a un CNE. Como decía el otro invitado hace un momento, en Venezuela tiene que haber un momento donde las instituciones cambien, pero para que tú puedas cambiar el Poder Judicial en pleno, que es un desastre en Venezuela, que no tiene autonomía ni independencia, para que tú puedas cambiar las instituciones que han venido siendo secuestradas por el régimen, tiene que haber un proceso electoral donde el país decida quién dirige los destinos del país. Porque si es por Delcy Rodríguez, se quedan ahí toda la vida. Claro, y ahí entramos entonces en el factor Manuel, que también lo hemos visto, donde está la opinión del pueblo, la opinión popular. Y en este caso yo creo que lo tienen un poco más complejo como para tratar de perpetuarse sin que nadie les cuestione. Eso es creo que es así, porque tienes por un lado un secretario de Estado, Marco Rubio, que se reúne continuamente con María Corina Machado, que saben perfectamente lo que está ocurriendo, porque al menos tiene información de primera mano, que habla el idioma, que conoce, que él mismo, al igual que lo ha hecho con Cuba, ha estado abogando por la libertad de Venezuela en muchísimas ocasiones. Es decir, es difícil que le vayan a comer el cuento al secretario de Estado de los Estados Unidos en este momento. Que lo puedan intentar, no me cabe la menor duda. Que lo logren es lo que me parece difícil, y luego está la voluntad del pueblo, Manolo. Ha habido encuestas que ya se han hecho donde obviamente la gente puede llegar a perdonar, pero creo que el olvido en estas circunstancias es difícil, y el índice de aprobación que tendría una Delcy Rodríguez es del 2%, si es que llega a tenerlo, porque incluso dentro de los propios chavistas la ven como traidora. Sí, yo creo que eso, bueno, ya las elecciones últimas era un 70-30, el mundo contra Maduro. Yo creo que la gente va a castigar totalmente si Delcy es una candidata. Yo estoy de acuerdo con José Amalio en el que lo que está intentando Delcy es ganar tiempo. Claro. Y lo preocupante de esto es que yo no tengo todas conmigo en que los tiempos vayan a encajar para estas elecciones. Y lo digo por lo siguiente. Si en noviembre tenemos unas elecciones, las que es posible que los demócratas ganen poder. Y los demócratas, lo hemos visto en el poder, son blandos con el tema Venezuela, han sido demasiado comprensivos. No, han sido permisivos, no seas lindo. Maduro engañó a Biden repetidamente, y ya sé que parece que queda mucho, pero no queda tanto para una elección presidencial. O sea, tenemos 2 años y medio para arreglar el tema de Venezuela, que parece mucho, pero no es tanto. Si Delcy, por carambolas del destino, pudiera sobrevivir a las midterm de noviembre y se perpetuara otro año y medio,
cuidado, cuidado, porque esa gente va a hacer todo lo posible para quedarse en el poder. Lo mismo digo de Cuba. O sea, ahora mismo Cuba está presionada, está bajo la lupa, pero si Díaz-Canel consigue para arriba, para abajo, llegar hacia dentro de 2 años y hay un cambio en la Casa Blanca, vamos a quedarnos igual. O sea que mucho cuidado, mucha presión. Yo creo que las elecciones deberían, como muy tarde en Venezuela, producirse el año que viene, no más, porque si no, lo ha dicho el invitado Graterol, creo que esta gente es capaz de hacer un giro y quedarse en el poder, ¿no? No, y es un punto muy interesante que acabas de dar. Yo lo daría hacia el otro lado, Manuel. Yo fíjate que entendiendo que la supervivencia en la Cámara y no sé en el Senado, veremos en esas elecciones de medio término que hay en noviembre, yo sí creo que la administración per se va a tratar de presionar tanto con el tema Cuba como con el tema Venezuela para que haya una definición concreta antes de esa fecha, porque obviamente ellos también necesitan de cara a los venezolanos, de cara a los cubanos, de cara a los amantes de la democracia, que haya una consecución con lo que han iniciado. Y permíteme solamente un segundo, hoy justo salía una noticia, nuevamente en USA Today, que yo nunca he entendido USA Today, que no es un medio que habitualmente hable de Cuba, nunca lo ha hecho, pero tienen una fuente dentro del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado que les está filtrando la información, por supuesto. Es la tercera vez que lo hace. Y en el día de hoy salió una noticia en USA Today que había habido una reunión secreta el pasado día 10 de abril entre seniors advisors del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Cuba. Esto sería la primera vez que hay un vuelo de los Estados Unidos supuestamente a Cuba, y uno de los interlocutores de los que ya se ha hablado en muchas ocasiones había sido el Cangrejo, el famoso nieto de Raúl Castro. ¿Qué se ha dicho? Por cuánto duró no se sabe, pero sí ha trascendido de parte de esa misma gente que el presidente ha dado aparentemente 2 semanas para que haya una conclusión, es decir, no llegaríamos a finales de este mes para que haya una consecución sobre la libertad de presos políticos emblemáticos como gesto de buena voluntad para empezar a negociar y la posibilidad de una apertura democrática en la isla. Pero volviendo al tema de Venezuela, yo creo que es igual. Necesitan concluir, necesitan determinar qué es lo que va a pasar. El pueblo necesita unas elecciones donde la gente pueda votar en libertad. ¿Cuál es su destino? Es así, Mariana, lo decía lo que estaban diciendo. Vienen los midterms, necesitan alguna definición de lo que está pasando en Irán, en Venezuela, en Cuba. Totalmente. En algo. Totalmente. Porque lo de Venezuela está indefinido, eso está ahí, Delcy Rodríguez, y es peligrosísimo, tanto para la imagen de la administración Trump como para los venezolanos, que se le permita ganar tiempo a Delcy Rodríguez. Sí, ya lo ha dicho Manuel, Porque estoy de acuerdo. así como Maduro se burló de Biden, y que le entregaron los narcosobrinos y después le entregaron a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, no es menos cierto que estos cambios que están haciendo en Venezuela, que no son cambios, que son de mentira, que son de maquillaje, también son una burla de la administración Trump. Para que el presidente diga que Delcy es chévere. Delcy es chévere, con Gómez López, con Parino López, con esa defensora del pueblo, con ese fiscal, con los cambios de mentira que ha hecho. Y además decirle a los venezolanos que Delcy es chévere y que está muy bien, es como tú y yo lo hemos hablado. decirle a los judíos Claro. que Hitler es bueno. Claro, pero eso eso lo hemos comentado nosotros, y en eso nosotros discrepábamos, porque yo le decía, hay que ir más allá de lo que es, ¿cómo explicarte?, la estrategia de comunicaciones. El presidente puede ser todo lo verborrágico, a veces imprudente, que te puedas imaginar, porque el presidente a veces mete la pata con los mensajes que pone en Truth Social a full. Yo no estoy de acuerdo con esa presión que le da por escribir esos mensajes sin cuestionarse a veces y sin pensar el contenido y el efecto que pueden llegar a tener. Pero si hay algo que le tengo que admirar es que el tipo conoce perfectamente el arte de la comunicación. Cuando él dice, y te lo decía, que lo está haciendo muy bien, mi interpretación particular, la mía, no es, guapa, qué bien estás legislando, hay que ver cómo estás llevando a cabo el gobierno de Venezuela, sino estás obedeciendo muy bien. Te estás portando bien, Ahí vamos. estás haciendo bien. Ahí vamos, Marián. Está obedeciendo muy bien, metiendo a Padrino López con 15 millones No, para nada. de ministro. Para está nada. haciéndolo muy bien con una defensora del pueblo que no sirve. Está haciéndolo muy bien manteniendo presos políticos. Claro. Entonces, ya va. ¿Qué está haciendo bien? Lo del petróleo. Bueno, chévere, feliz por ella. Pero lo de la gente no se está haciendo bien. Y se está sacando de la ecuación a la gente. Y como tú decías hace rato, la gente puede estallar en Venezuela. Gracias a Dios, tenemos
o una líder como María Corina Machado, que es un hilo conductor de todo esto que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, ¿qué cuesta que de una vez por todas Estados Unidos diga, sí es verdad, así como se pueden superponer cada una de las etapas, con esta señora no vamos a tener estabilidad, ni vamos a tener No, te hago una recuperación, que el pueblo venezolano decide quién lleva este Te proceso? voy más con directa, nosotros? te voy más directa. Si la intención de Estados Unidos no fue un cambio de régimen, sino que el régimen iba de la mano, porque todos estos delincuentes, narcotraficantes, etcétera, eran además quienes estaban manejando el Estado de forma ilegítima, pero lo estaban manejando, pero la intención de Estados Unidos fue traer a toda esa banda de criminales a que respondan ante la justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué deja entonces? Esa ha sido mi gran pregunta. Él se parte, Nicolás ¿no? Maduro, claro, Nicolás Maduro puede ser la cabeza, vamos a poner que sea la cabeza, pero ¿qué pasa con Diosdado Cabello, que tiene 25 millones? ¿Qué pasa con Vladimir Padrino, que tiene 15 millones? ¿Qué pasa? Porque esa gente Delcy tiene precio a Rodríguez. su cabeza. ¿Qué pasa con Jorge Rodríguez? Y hay indictments. Que es uno de los que ha generado los fraudes electorales a nivel mundial, inclusive en Estados Unidos. El señor Jorge Rodríguez. ¿Qué pasa con Delcy Rodríguez, con esa millonada que llevó a España y con las torturas? O sea, que los delitos de lesa humanidad no cuentan. O sea, es chévere la criminal de lesa humanidad Delcy Rodríguez. Yo creo que lo importante es que vayamos a un proceso de legitimación de autoridades, a una elección en Venezuela tutoriada por los Estados Unidos, donde se nombre un CNE, no como nombraron estos ministros y estos fiscales y estas cosas, sino que sea gente seria la que esté en el CNE y que el venezolano pueda decidir quién dirige los destinos del país, por supuesto junto con Estados Unidos, para convertir a Venezuela en el hub energético de las Américas. Vamos a hacer una pausa, pero que nos quedan cosas, Manolo. Fíjate, ¿ustedes creen? María Corina ha vuelto a insistir en que es el momento de regresar a casa y que ella quiere regresar a casa. La pregunta ¿es el momento real para que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela más allá de su deseo? ¿Puede estar segura en Venezuela? ¿Cuál sería el papel de los Estados Unidos cuando María Corina, abanderada de la libertad? Y déjenme además ir más allá, y eso lo quiero discutir contigo ahora, José Amalio, que también lo hemos discutido en varios programas. Para mí, yo creo que el señor Edmundo González Urrutia, pobre, es un señor maravilloso, se prestó, es el presidente legítimo ahora, pero la gente, cuando tú ves el recibimiento que se da a María Corina Machado, no solo como Premio Nobel de la Paz, el reconocimiento del pueblo venezolano a María Corina Machado, en el mismo Madrid, donde está Edmundo González Urrutia, que con todo el respeto del mundo no le aplauden ni 4 veces cuando sale del portal de su casa, porque la gente entiende perfectamente que fue un proyecto, y lo que María Corina gestó por el impedimento de que ella no pudiera estar en las elecciones, ella se sacrificó para que ese proyecto pudiera germinar, esas listas salieran y esas elecciones ganadas por su proyecto en la figura de Edmundo González Urrutia prosperaran también en esas elecciones. Pero vamos a hablar, ¿cuál sería la seguridad que necesita María Corina y cuál sería el cambio si ella finalmente regresa? En unos instantes. Quiero confesarle primero que estoy preocupado, creo que voy a tener que abrir 2 o 3 oficinas más por la cantidad de pacientes que están viniendo con los especiales que tenemos en estos meses del diseño de sonrisas. Siempre tenemos un especial. Dear friend, eso no es una preocupación, eso es una bendición del Señor. Sí, creo también que voy a tener que comprar un avión por la cantidad de personas que están viniendo fuera del estado, que le estoy regalando el hotel y el pasaje para que vengan aquí. Creo que voy a tener que expandir esto. Si necesitas dinero, no me llames. ¿Pero alguien ha visto que voy a buscar? Y el motivo de mi visita right here, quiero cambiarles las impact windows a todas las ventanas de Mar-a-Lago. Está en el mejor lugar, Mr. President. Tenemos los mejores productos de Impact Window para su casa en Mar-a-Lago. Y tenemos los mejores financiamientos también. What's your name? Raúl Lozada. Okay. Como ustedes son unos empresarios nuevos, quiero que estén conmigo en la reconstrucción de Cuba. Para seguir la amistad que tenemos, le voy a poner una condición. Tienes que cambiarte el nombre, all right? No me gusta. Sí. Bueno, este es un tema que estábamos discutiendo ahora Manolo con José Amalio justo acá, porque yo le decía, a ver, Edmundo González Urrutia es un señor queridísimo que casualmente estaba otra vez en el hospital después de una operación de cadera para una revisión.
No sabemos si eso es de la forma que nos lo han vendido o no, pero lo importante es que no estuvo con María Corina en ese momento. Y hablábamos los dos, estábamos hablando con José Amalio, y lo comparto contigo porque era en la pausa. Yo le decía, es que hasta la creación de unas elecciones libres en Venezuela significan que María Corina pudiera representar lo que ella misma creó. La mujer que ganó esas primarias de forma masiva y a la que le impidieron poder estar en una elección, José Amalio, que ella pueda participar en una elección libre. Mira, que quienes tienen la legitimidad otorgada por el pueblo venezolano el 28 de julio, seamos lo que realmente estemos pidiendo nuevamente elecciones en Venezuela, eso deja muy clara la situación. No hay manera de que esta gente pueda ganar una elección. María Corina es la líder fundamental de Venezuela. El tema de Edmundo González, que se lo agradecemos todos los venezolanos, que logró estar allí, que sacrificó su familia, tuvo hasta miembros de su familia privados de libertad, es algo loable para los venezolanos. Pero la verdad es que el liderazgo de Venezuela es de María Corina Machado. Entonces, que quienes tenemos la legitimidad, que quienes tenemos un presidente electo en Venezuela, que quienes ganamos con el 70% de las elecciones del 28 de julio, somos los que estamos pidiendo un cambio en el CNE y una elección, es sencillamente, vamos a darle otra oportunidad, señores, para que todo el mundo y la humanidad entera termine de saber que ustedes no tienen que estar en el poder en Venezuela, pero que además el pueblo venezolano es el que decide, no que se le vuelva a robar la voluntad electoral o la voluntad, la soberanía popular a los venezolanos, porque sencillamente ya no hay manera de que se sostengan. No. La única manera de sostenerse es que sigue Estados Unidos diciendo que se mantenga de él, sí, que se mantenga de él, sí. Pero le quiero decir algo. María Corina ha dicho muy claro que está coordinando con los Estados Unidos su regreso a Venezuela. Claro, y de eso quiero hablar precisamente. Está muy claro. Por eso yo te decía, una cosa es lo que Delcy pueda decir, otra cosa es la percepción y algo muy diferente es la realidad. Y yo eso lo comento siempre. La realidad se puede modificar a través del mensaje y a través de las emociones con la percepción. Aquí ya no hay ni percepción porque hay una sola realidad, y es que el pueblo desea el regreso de María Corina Machado. Ahora, Manuel, tu opinión y si tú consideras que es en estos momentos seguro para María Corina Machado regresar a Venezuela. ¿Cómo sería entonces ese tutelaje de Estados Unidos y sobre todo la seguridad que pudiera llegar a aportar Estados Unidos o cualquier otra nación a la llegada de María Corina? Yo creo que lo primero hay que dejar claro que es innegociable el hecho de que María Corina sea rehabilitada en sus derechos políticos para presentarse a la presidencia de Venezuela, porque fue inhabilitada de manera fraudulenta, ¿no? O sea, nadie se creyó nunca que María Corina hubiera cometido ningún delito electoral, ni ningún delito para inhabilitarla. Por eso, como decíais, Edmundo hizo un servicio, pero fue de alguna manera un hombre de paja, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? De realmente quien estaba detrás de la candidatura de Edmundo, todos los venezolanos sabían, era María Corina Machado, hasta los propios chavistas. Dicho eso, rehabilitar a María Corina para que pueda presentarse. Su seguridad en España ha estado protegida por los servicios de seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos está muy pendiente de los movimientos de María Corina para garantizar su seguridad. ¿Podría garantizar su seguridad en Venezuela? Esa es la gran pregunta, porque no es tanto que desde el aparato del Estado se vaya a hacer algo contra ella, que en este momento probablemente estén bastante maniatados y no lo van a hacer, pero seguramente nuestro invitado sabrá mucho mejor cómo funcionan los colectivos, cómo mucha gente está armada en Venezuela, cómo esa gente está mordiendo el polvo ahora con la captura de Maduro y está rabiosa y con ganas de venganza. Entonces, quizás sea peligroso y creo que no debería ir de manera unilateral, ¿no? Yo creo que si María Corina regresa a Venezuela debe ser en coordinación con Estados Unidos para que Estados Unidos garantice esa seguridad, porque es muy importante. O sea, María Corina es muy importante para el futuro de Venezuela. Si le pasara algo a María Corina, lo iban a pagar los venezolanos. María Corina tiene que estar segura, tiene que estar protegida y tiene que estar en perfectas condiciones físicas, psíquicas, para afrontar ese reto que va a ser presentarse a las elecciones y ganar. Y casi al 100% ganar y convertirse en la presidenta de una república venezolana libre y próspera, ¿no? Que tiene ese potencial, totalmente, ese caudal político, pero tiene un potencial económico Venezuela para convertirse en volver a convertirse en la primera potencia económica de América Latina como mínimo. Entonces yo creo que
Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos estamos con sus comentarios finales, pero quiero dejarles tiempo para que los dos puedan hacerlo. Una pausa y regresamos. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo. Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. José Amalio. María Corina va a regresar y está coordinando el regreso con los Estados Unidos. Va a estar segura. Nosotros que exigimos es una elección. Y para que haya una elección, Estados Unidos debe exigirle a Delcy Rodríguez que se pueda imponer un nuevo CNE donde se respete la voluntad de los venezolanos. Los vamos a lograr, María Corina, y muchos de nosotros vamos muy pronto a Venezuela. Manolo. Yo deseo, no lo conozco, pero deseo que ya exista un calendario coordinado entre María Corina Machado y su equipo, junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para ese regreso y ese proceso de elecciones que se tiene que dar, yo diría que como mucho dentro de 6 meses, para que esos tiempos y esos peligros que un cambio político en Estados Unidos podría poner en peligro la transición en Venezuela. Así que hay que trabajar sin prisa, o sea, sin pausa, pero y con prisa, ¿no? No me sale la frase ahora. Sí, ¿de qué te quedó? Gracias, Manolo. Gracias a los dos. Por cierto, casi de sí o no, ¿crees que el cambio en la misión diplomática de embajadores puede ir más en la línea dura de lo que estamos hablando ahora, el cambio de Laura Dogul por el nuevo representante diplomático? Yo creo que sí. Creo que sí, que ella cumplió una misión, ya está en el Pentágono y ahora viene este señor Barrett. Vamos a ver, porque en Guatemala hizo cosas como cambiar el CNE y lograr algo con relación al Tribunal Supremo de Justicia. Sí, señor. Bueno, yo quería dejarlo con eso porque sí siento que al menos la convocatoria de esas elecciones libres se tiene que hacer mucho antes de estas elecciones de medio término y para eso estamos hablando, como decía Manolo, en menos de 4 meses, 5 meses. Gracias a los dos por habernos acompañado. Ha sido de verdad un auténtico placer y nosotros, señores, les deseamos también que pasen una feliz noche, pero no sin antes recordarles que ese número que está apareciendo en sus pantallas, que es el mismo que yo utilicé hace 2 o 3 semanas, 4 semanas ya, porque me cansaba de decirles a ustedes todas las noches las diferencias de Univista y yo también tomé ese número de teléfono y he logrado ahorrar bastante dinero en mi seguro de auto, casi 400 y pico dólares en mi seguro de auto, pero también si usted tiene su seguro de casa o si no tiene un seguro de casa, yo les recomiendo que les llamen porque son casi 400 operadoras que están dispuestas a tomarse el tiempo con usted para, dentro de todas las compañías que engloban a Univista Insurance, buscar el que más se acople a sus necesidades, las de su familia, las de su negocio. Así que no lo dude, si yo lo hice hace tan solo unas semanas, no pierde nada por llamar a ese número de teléfono y al menos comparar, porque podría ahorrar mucho dinero al año. Que pase una feliz noche y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.